compañeros, recordemos que nos habíamos quedado en el cálculo del peso molecular del metano, ¿sí? Entonces, el primer compuesto que aparece en esta reacción. Vamos a hacer lo correspondiente, es decir, peso molecular, el cálculo de él, para el resto de los otros compuestos que aparecen en la reacción, ¿va? Entonces, pues bueno, lamentablemente no puedo pasar ahorita a alguien al pizarrón, pero en sus casas háganlo, por favor, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular el peso molecular del oxígeno, ¿sí? Del O2, del oxígeno bimolecular. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos un 2, que es el número de veces que aparece el átomo de oxígeno, y necesitamos el peso molecular del oxígeno. Entonces, el oxígeno atómico. Vamos a el peso atómico, sí, el peso atómico del oxígeno, y lo consultamos perdón, en la tabla periódica. Bueno, entonces vamos a sacar la tabla periódica, consultan dónde está el oxígeno, y oh sorpresa, ¿no? Aparece un 15.999, ¿sí? Lo redondeamos al número entero y nos queda con 16. ¿Sí? 16 por 2, 80, no, 32, ¿no? ¿32 qué? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Bien, ahora vamos a hacer lo correspondiente para el peso molecular del CO2, ¿sí? Y el peso molecular de el agua. Ojo aquí, muy importante lo siguiente, no estoy considerando el coeficiente, para calcular el peso molecular, no estoy considerando el coeficiente. O sea, en este momento, este número que es el coeficiente, no lo estoy considerando. Únicamente estoy considerando al compuesto, ¿sí? Es decir, a la molécula de metano, a la molécula de oxígeno, a la molécula de CO2 y a la molécula de agua, nada más, ¿sí? Es el peso molecular de la molécula. Este 2, recordemos que viene respecto a al número de átomos de oxígeno. Ese es el número de átomos de carbono. Este es el número de átomos de hidrógeno, ¿ok? Para el CO2 sería número de átomos de carbono por el peso atómico del carbono más 2 veces el peso atómico del oxígeno, ¿ok? Y lo mismo para el agua. Entonces, por favor, háganlo en sus casas. En sus libretas se los voy a revisar para ver cuáles sus resultados, ¿sí? ¿Cuáles son sus resultados? Bien. Ahora, hay que diferenciar que en este momento, o para ustedes, estaremos trabajando con masas. Ya están acostumbrados a trabajar con masas, gramos, kilogramos, toneladas, ¿sí? Porque hemos hecho balances de materia. Lo mismo aquí. Vamos a hacer balances de materia donde se involucra reacciones. Bueno, el detalle está en que ahora necesitamos calcular las masas que hay en esta reacción, ¿sí? ¿Cuánto hay de metano en gramos o en kilogramos? ¿Cuánto hay de oxígeno? ¿Cuánto hay de CO2? ¿Y cuánto hay de agua? En términos másicos, ¿sí? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, bien. Ahora, podemos recordar que el peso molecular del metano era de 16, bien. 16 gramos sobre mol. Bien, compañero. 16 gramos sobre mol. ¿Sí? Yo
les había dicho que este coeficiente nos podía indicar el número de moléculas que había de O2, o el número de moléculas de metano, o el número de moléculas de CO2, el número de moléculas de agua, que aquí hay dos, ¿no? Bien, yo también les comenté, videos pasados, que también pueden a nivel químico considerarse como un mol. ¿Sí? Un mol de metano, 2 moles de oxígeno, 1 mol de CO2 y 2 moles de hidrógeno. Este concepto, el del mol, no voy a meter con detalle porque no vamos a trabajar con moles, vamos a trabajar con gramos, con masa, pero lo voy a tomar en este momento para hacer lo siguiente, ¿sí? Para hacer el siguiente cálculo. Vean, si aquí hay un mol, un mol de metano, ¿sí? Y si yo lo multiplico por estos 16 gramos sobre mol, gramos de metano por mol de metano, ¿sí? O sea, esto que estoy escribiendo aquí viene de acá. Esto que está aquí viene de aquí. Es esto, ¿sí? 16 gramos de metano equivalen a un mol de metano, ¿sí? Era cuando les expliqué lo de las unidades de masa atómica, ¿sí? Recuerden que les dije que este Dalton había determinado, sí, creo que fue Dalton, si no mal recuerdo, había determinado que las unidades de masa atómica eran equivalentes a las unidades de masa de dicho elemento, perdón, dicho compuesto, sobre mol de compuesto. ¿Sí? Masa sobre mol. Entonces, de ahí obtenemos esos gramos sobre mol. ¿Sí? Sin embargo, bueno, señalar que este 16 gramos son 16 gramos de metano entre un mol de metano. Bien. De tal manera, entonces, jóvenes, que si yo coloco así mi operación, ¿qué es lo que se cancela? ¿Qué se elimina? Ah, bueno, pues ya lo saben. Este con este. Ajá. De tal manera, entonces, que nos queda aquí que la operación da como resultado 16 gramos de metano, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos, a través de la reacción química, saber cuánta masa está reaccionando, ¿sí? Ayudados de este concepto químico, que es la cantidad de sustancia contenida, que es el mol. Ayudados de eso, nosotros podemos determinar cuál es la masa de un compuesto en una reacción química, o que estaría participando en una reacción química. Aquí, por ejemplo, están participando 16 gramos. Ojo, vean. Veamos lo siguiente. No se pierdan. Un mol de metano equivale a 16 gramos. Por lo tanto, vean, aquí aparecen esos 16 gramos, porque aquí hay un mol. Ok, vamos ahora a ver qué pasa con el oxígeno. O sea, ¿cuál es la masa de esta parte? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, vean, vamos a hacer ahora la operación para el oxígeno. Entonces, para el O2, el peso molecular, habíamos dicho, para el O2 es de 32, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Gramos sobre mol. Bien, entonces ahora vamos a calcular la masa de oxígeno que está participando en esa reacción. Si bien están participando 2 moles o 2 moléculas de oxígeno, en términos básicos queremos saberlo. Entonces, vean, tenemos 2 moles, ajá, de oxígeno. Y aquí ponemos 32 gramos de oxígeno entre mol de
estas unidades con estas unidades se nos va. Y lo único que hay que hacer es multiplicar 2 por 32. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? Efectivamente, 64. Entonces aquí yo tendría 64 gramos de O2. ¿Sí? Y suena lógico, ¿no? Porque si un mol es 32 gramos, pues 2 moles, que son los que están aquí, serían el doble, ¿no? 64 gramos. Entonces, vean aquí. Esta operación se la estoy explicando para que ustedes vean de dónde salen los gramos. Porque ustedes tienen que hacerlo para el CO2 y para el agua. ¿Sí? ¿Cuántos gramos hay de CO2 aquí saliendo como producto? Y tienen que determinar cuántos gramos de agua están saliendo también en la reacción. Es importante aclarar que esto que estoy aquí ya no es que no lo voy a repetir, porque ustedes pueden ver el video muchas veces. Sin embargo, ya lo voy a dar por hecho. Y entonces únicamente vamos a hacer la operación de 2 por 32, ¿sí? O 1 por 16, ¿sí? O 1 por 44, ¿sí? O 2 por 18. ¿Qué sé yo? O sea, ya es así, directo, ¿no? Ya vamos a ahorrarnos este paso de eliminar moles con moles, porque ya sabemos que si nosotros multiplicamos el coeficiente por la masa, por el peso molecular, ya directamente tenemos la masa, ¿estás de acuerdo? Entonces, es por eso que ya no vamos a detenernos tanto en poder hacer este cálculo, sino simplemente ya, repito, sabemos que al multiplicar el coeficiente por el peso molecular, ya estoy obteniendo directamente la cantidad de masa que está participando en la reacción. Los reactivos, o los compuestos que aparecen en los reactivos, como los compuestos que aparecen en los productos. Bueno, entonces, a reserva de que ustedes hagan lo de CO2 y agua, voy a aprovechar para colocar aquí el siguiente orden, ¿sí? Para trabajar una ecuación química. Bueno, entonces, aquí está mi reacción. ¿Sí? Está la reacción ya conocida por nosotros, que hemos venido trabajando. Voy a colocar aquí peso molecular. Voy a colocar aquí peso molecular. Un poquito abajo del metano, no directamente abajo, desplazado hacia la izquierda. Y voy a poner aquí las unidades de gramos sobre mol. Y abajito aquí voy a poner masa. En unidades de gramo. Bien. Ahora, donde aparece, es como una tabla. Incluso voy a pintarla, pues, para hacerlo. ¿Sí? Vean, es una tabla. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del metano? Ahí lo tienen en su libreta. Sí, efectivamente. 16. 16. Ya las unidades están aquí, gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces ya no estoy anotando aquí las unidades porque ya están acá puestas. Bien. El peso molecular del oxígeno. 32. Ajá, 32. Bueno, ahora, ¿cuál es el peso molecular del CO2 que ustedes calcularon ahí en su libreta? A ver, son 32 más 12, 44, ¿no? Bien, entonces 44. Y aquí sería 12, 16, 18. Ajá. 18 gramos sobre mol. Es el peso molecular del compuesto que estamos trabajando, ¿no? En este caso el agua, el CO2. Ahora vamos a calcular la masa de dichos compuestos. Bien, entonces nada más recordemos que era multiplicar 16 por 1, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos 16. ¿Sí? Acá son 32 por 2, ¿sí? Porque es el peso molecular por el coeficiente, me da 64, ¿no? 2, 4, 6. Ajá. Bien.
Ahora, ¿cuál es la masa del dióxido de carbono? Pues 44. ¿Eh? Porque, bueno, tenemos multiplicar 44 por 1, ¿no? Entonces nos da 44. Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿Cuál es la masa que está participando en la reacción o que está saliendo, ¿no? Como producto, perdón. Pues bueno, ahí sería 18, ¿no? El peso atómico. Si nosotros lo multiplicamos por 2, eso me da 36. ¿Sí? 36. Entonces vean, en esta tabla estoy colocando, por un lado, el peso atómico, perdón, el peso molecular, y estoy colocando también la masa. ¿Sí? Ahora, les voy a pedir que, como dato curioso, sumen, por favor, sumen estas dos cantidades y sumen estas dos cantidades. ¿Sí? Lo que tienen en la masa que tienen en los reactivos, súmenla. Y la masa que tienen en los productos, súmenla. ¿Sí? Las dos masas. Esta masa de aquí y esta masa de acá. ¿Cuánto les da? ¿Sí? Por favor, hagan la operación y díganme cuánto les da. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿a qué va relacionado? Por favor, coméntemelo. ¿Sí?